El Bakumatsu fue la etapa final del periodo Edo en Japón, que tuvo lugar entre 1853 y 1867, marcada por el fin del shogunato Tokugawa y la apertura del país tras siglos de aislamiento. Durante este tiempo surgieron tensiones entre el gobierno del shogun y los Isshin Shishi, perdonadme, el japonés no es lo mío, un movimiento nacionalista opuesto a la influencia occidental. La llegada del comodoro Perry agravó el conflicto. Finalmente, los clanes de Satsuma y Chosu se rebelaron contra el shogunato y la victoria de los partidarios del emperador en la guerra Bushin, especialmente en la batalla de Toba-Fushimi, puso fin al régimen Tokugawa y dio paso a la era Meiji. Como siempre os digo, vamos a empezar a hablar sobre este Bakumatsu, pero antes, bienvenido a Estudio 5.25, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Como siempre os digo, recomiendo seguirme en Instagram en @estudio5.25 para que podamos hablar e interactuar. Hoy vamos a escuchar canciones que son nuevos lanzamientos en Japón del 2025. En primer lugar, vamos a escuchar la canción de Kenshi Yonetsu, que se llama Iris Out. Espero que os guste. El Bakufu de Edo, también conocido como periodo Edo o periodo Tokugawa, fue la etapa de la historia japonesa que se desarrolló entre el 24 de marzo de 1603 y el 3 de mayo de 1868. Se le recuerda como una era de paz prolongada bajo el gobierno del shogunato Tokugawa. El fundador del régimen, Tokugawa Ieyasu, heredó y consolidó los logros de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi. Como poderoso daimyo de la región de Kanto, controlaba vastas tierras que producían más de 2,5 millones de koku, cifra que aumentó al establecerse en Edo, que sería la actual Tokio. Tras la muerte de Hideyoshi,
Ieyasu se aseguró de mantener bajo control a la familia Toyotomi. Su victoria en la batalla de Sekigahara en el 1600 le dio el dominio casi total de Japón. Luego eliminó a sus rivales, aseguró la lealtad de los daimyo y, ya consolidado en el poder, cedió el título de shogun a su hijo Hidetada en 1605, manteniendo para sí la autoridad del shogun retirado. En 1615 destruyó definitivamente la fortaleza de los Toyotomi en Osaka, eliminando la última gran amenaza a su autoridad. Durante más de 250 años del periodo Edo, Japón disfrutó de una estabilidad sin precedente. El sistema político adoptado se conoce como Bakuhan, combinación de Bakufu, que era el gobierno del shogun, y Han, que eran los dominios feudales. En este modelo, el shogun ejercía el poder central, mientras que los daimyo administraban sus territorios con autonomía limitada. La burocracia creció para gestionar esta estructura híbrida entre centralización y gobierno regional. La casa Tokugawa consolidó su hegemonía especialmente durante el primer siglo, consolidando alrededor de 7 millones de koku y las principales ciudades del país. La clase de los daimyo se dividía en tres grupos: los shinpan, que eran las familias emparentadas directamente con los Tokugawa, situada en territorio estratégico cercano a sus dominios. Los Fudai, que eran aliados leales recompensados con tierras colindantes a las del shogunato, controlaban pequeños territorios, el mayor de solo 250.000 koku. Y luego estaban los Tatsama, que eran antiguos enemigos o aliados tardíos, ubicados sobre todo en la periferia del archipiélago y poseedores de cerca de 10 millones de koku. Los Tokugawa no solo obtuvieron el control total del país, sino también una posición superior al emperador, a las cortes imperiales y a las órdenes religiosas. Aunque el emperador conservaba un papel ceremonial, el shogunato fortaleció su prestigio, restaurando palacios, asignándole tierra y creando vínculos matrimoniales. En 1619, por ejemplo, la nieta de Ieyasu fue convertida en consorte imperial. Para reforzar el orden feudal, se estableció un conjunto de estrictos códigos legales que regulaban la vida y el poder de los daimyo. Normas sobre matrimonio, vestimenta, armamento, número de tropas, prohibición del cristianismo, restricción de castillo a uno por dominio y obligación de residir en Edo durante un año alternado. Aunque los daimyo no pagaban impuestos directos, estaban obligados a costear obras públicas, proyectos militares y contribuciones logísticas, lo que fortalecía al bakufu y debilitaba económicamente a los señores feudales, reduciendo cualquier amenaza de rebelión. El sistema legal era complejo y se basaba en la unidad familiar como núcleo social y jurídico. El individuo no existía legalmente por separado. Solo era reconocido como parte de una familia, especialmente en el ámbito agrario. Quienes no pertenecían a un clan carecían de derechos básicos, no podían poseer tierras ni bienes y estaban prácticamente excluidos de la sociedad. Al igual que Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu fomentó el comercio exterior, aunque desconfiaba de la presencia extranjera. Su intención inicial era convertir Edo en un gran puerto, pero al ver que los europeos preferían comerciar en puertos de Kyushu y tras el rechazo de China a establecer relaciones comerciales, decidió restringir el intercambio. Solo permitió el comercio en ciertos puertos y con productos específicos. El inicio del periodo Edo coincidió con las últimas décadas del comercio Nanban, una etapa de intensa interacción con potencia europea, tanto en el ámbito económico como religioso. Fue entonces cuando Japón comenzó a construir barcos de estilo occidental, como el San Juan Bautista, un galeón de 500 toneladas que llevó la embajada de Hasekura, Hasekura Tsunenaga, a América y Europa. También se autorizaron unos 350 shuinsen, que eran barcos con sello imperial, nave armada de 3 mástiles destinada al comercio dentro de Asia. El llamado problema cristiano se relacionaba tanto con el control de los daimyo convertidos al cristianismo en Kyushu como con la influencia europea. Hacia 1600 había entre 700.000 y 750.000 cristianos en Japón,
lo que preocupaba al shogunato Tokugawa, que veía la nueva rebelión como una posible amenaza política, especialmente si se aliaba con los partidarios de los Toyotomi. A partir de 1612 se comenzaron a aplicar medidas represivas. Se ordenó a los sirvientes del shogun y a los habitantes de los feudos abandonar el cristianismo, se destruyeron iglesias y se prohibió la predicación. En los años siguientes, las restricciones aumentaron. Se limitó el comercio con extranjeros en Nagasaki y Hirado. Se ejecutó a misioneros y conversos. Se expulsó a los españoles y se obligó a la población a registrarse en templos budistas que actuaban como oficinas del control religioso. Ante la dificultad de erradicar el cristianismo sin cortar el comercio, el gobierno optó por cerrar el país. Entre 1633 y 1639 se aplicaron decretos que establecieron una política de aislamiento, se prohibió a los japoneses viajar al extranjero, se impidió el retorno de los que ya estaban fuera y se expulsó a portugueses y mestizos. La rebelión de Shimabara, protagonizada por campesinos y antiguos samuráis cristianos, confirmó al shogunato que el cristianismo era un factor desestabilizador. La revuelta fue aplastada, los cristianos pasaron a la clandestinidad y poco después los portugueses fueron expulsados definitivamente. Hacia 1650 el cristianismo había sido prácticamente eliminado y la influencia extranjera quedó severamente restringida. Solo se permitió el comercio con China y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y por un breve tiempo con Inglaterra, y únicamente a través del puerto artificial de Dejima, en Nagasaki. Cualquier otro europeo que llegara a Japón era ejecutado sin juicio. Ready carpet 偶然ではない運命の出会い君の瞳に映る私信じて一人じゃ意味ない君と見たい夢のまたその先おいで I dream still dream ワクワクするでしょ未知の世界 This is who I am 踏み出す my way やりたいこと通り私でありたいの夢を叶えるのは照れてもない自分だばかり新たなページをめくろう選んだ道を世界にするまでかけたい Yeah, yeah You happy for the happy You happy for the happy Yeah 手をつないで This is me, this is I You happy for the happy You happy for the happy Yeah Cuando el comodoro Matthew Perry de la Armada de los Estados Unidos llegó a la bahía de Edo, que
que sería la actual bahía de Tokio, en julio de 1853, el shogunato entró en una crisis. Abe Masahiro, entonces presidente de los consejeros mayores, fue encargado de tratar con los estadounidenses. Sin experiencia en asuntos de seguridad nacional, intentó equilibrar posturas enfrentadas. Algunos consejeros querían negociar, el emperador exigía mantener alejado a los extranjeros y varios daimyos defendían la opción de ir a la guerra. Pese a la falta de consenso, Masahiro decidió aceptar las exigencias de Perry para abrir Japón al comercio exterior, aunque al mismo tiempo reforzó las defensas militares. Como resultado, en marzo de 1853 se firmó el Tratado de Kanagawa, que mantuvo la prohibición general del comercio, pero abrió 3 puertos: Nagasaki, Shimoda y Hakodate, a los balleneros estadounidenses para abastecerse. Perdón, que me dejaba la mitad de la frase fuera. Además, se garantizó el buen trato a sus tripulaciones y no permitió que un cónsul estadounidense residiera en Shimoda. Este acuerdo debilitó seriamente al Bakufu. El debate político, hasta entonces poco común, se hizo público y provocó fuertes críticas. Para obtener apoyo, Abe Masahiro negoció con los daimyos Shinpan y Totsama, lo que irritó a los Fudai daimyo y agravó la fragilidad del gobierno. En respuesta, Masahiro impulsó la llamada Reforma Ansei con la intención de fortalecer el régimen. Compró barcos y armamento a los Países Bajos, construyó nuevas defensas costeras y en 1855 adquirió el primer buque de guerra a vapor del shogunato, el Kanko Maru, destinado a formación naval. También fundó el Centro de Entrenamiento Naval en Nagasaki, con instructores holandeses, y creó en Edo una escuela militar de estilo occidental. En 1857 se sumó un segundo barco a vapor, el Kanrin Maru. Todo ello amplió considerablemente el conocimiento científico y técnico derivado del Rangaku o los estudios occidentales. Sin embargo, la oposición contra Masahiro creció rápidamente, sobre todo entre los Fudai, que rechazaban la apertura política hacia los Totsama daimyo. En 1855 fue reemplazado por J. Masayoshi. Uno de los principales líderes de la oposición era Tokugawa Nariaki, ferviente partidario del emperador y defensor de una postura xenófoba. En 1854 fue nombrado responsable de la defensa nacional. Su escuela ideológica, el Mitogaku, basada en el neoconfucianismo y el sintoísmo, promovía la restauración del poder imperial y el rechazo a Occidente. Tras el nombramiento de Townsend Harris como cónsul de Estados Unidos en Japón en 1856 y después de 2 años de negociaciones, se firmó en 1858 el Tratado de Amistad y Comercio entre Estados Unidos y Japón, que entró en vigor a mediados de 1859. Harris, consciente del imperialismo agresivo de Francia y Gran Bretaña en China durante la Segunda Guerra Mundial del Opio, advirtió a las autoridades japonesas de que estas potencias podían actuar de la misma manera contra Japón. A cambio de su protección, Estados Unidos exigió la aceptación de sus condiciones comerciales y diplomáticas. Los puntos principales del tratado, en este caso, fueron el intercambio libre de agentes diplomáticos, la apertura de los puertos de Edo, Kobe, Nagasaki, Niigata y Yokohama al comercio exterior, libertad de residencia y comercio, excepto opio para ciudadanos estadounidenses en estos puertos, extraterritorialidad, los extranjeros quedarían sujetos a sus propias leyes y no a las japonesas, aranceles de importación y exportación muy bajos fijados a nivel internacional, permisos para que el gobierno japonés comprara armas y barcos en Estados Unidos. Debido a la cláusula de nación más favorecida, Japón se vio obligado a otorgar las mismas condiciones a otros países. Así surgieron los tratados Ansei de las 5 potencias, todos firmados en 1858, con los países de Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Reino Unido y Francia. Poco después, numerosos consulados y casas comerciales extranjeras comenzaron a instalarse rápidamente en los puertos abiertos por los tratados. Are you ready?
真似できやしないなスターのガイダンスカリスマバズりまくり常にタクティカルにカリスマヘイラーたちにご提案でするより What you love カリスマ朝から晩までリンガリンガリン勝ちや負けキリスの論外ミスるの問題とか言ってんのが大問題、right. 自分が正解 Everyone 必ず信念を貫く We are Number one カリスマ最強のマインドカリスマ時代の理解のカリスマ世界が驚くどいつもこいつも Crazy Crazy Man Crazy Crazy Man女子に壊してゆくカリスマックスまるで実際はステージみたいな皆が役者カリスマ何でもできる君は何でもできるカリスマわらびたちにご提案今すぐに Do what you want カリスマ世界に響かすディンガディンガリン空気は読むより変えてくさいはみ出す天才手が愛想笑いなんてしない Alright 答えは明快 Everyone 必ず信念を貫く We are Number one カリスマ才能を解き放つカリスマ進化をし続けるカリスマ限界超えてゆくどいつもこいつも Crazy Crazy Woman Number one カリスマ最強のマインドカリスマ時代の理解のカリスマ世界が驚くどいつもこいつも Crazy Crazy Man カリスマ才能を解き放つカリスマ進化をし続けるカリスマ限界超えてゆくどいつもこいつも Crazy Crazy Woman J. Masayoshi perdió el apoyo fundamental de los daimyo, y cuando Tokugawa Nariaki, el más influyente de ellos, se opuso al nuevo tratado, J. intentó obtener la sanción imperial. Sin embargo, los cortesanos, conscientes de la debilidad inminente del Bakufu, rechazaron la solicitud. Esto provocó la dimisión de J. y el repentino interés de Kioto y del propio emperador en la política interna japonesa, algo que no ocurría desde hacía siglos. Tras la muerte del shogun sin heredero, Nariaki apeló a la corte para que su hijo, Tokugawa Yoshinobu, fuese nombrado sucesor, con el apoyo de los daimyo Shinpan y Tozama. No obstante, el poder recayó en Lee Naosuke, quien firmó los tratados con las 5 potencias, mandó arrestar a Nariaki y ejecutó a Yoshida Shoin, que era un intelectual opuesto al tratado con Estados Unidos y promotor de la revolución contra el Bakufu. Además, también mandaron a arrestar a otros disidentes. Este episodio sería conocido como la purga de Ansei. La apertura de Japón al comercio exterior sin control provocó una fuerte inestabilidad económica. Algunos empresarios se enriquecieron, pero muchos se quebraron. Aumentaron el desempleo, los conflictos sociales y la inflación, mientras que ciertos productores elevaron de forma desmedida el precio de los alimentos. Además, se multiplicaron los incidentes causados por comerciantes extranjeros imprudentes, a quienes diplomáticos japoneses y occidentales describían como la basura del planeta. El sistema monetario también colapsó. En Japón, la relación tradicional entre plata y oro era de 1 igual 5. Mientras que en el comercio internacional era de 1 igual 15. Esto incentivó la compra masiva de oro por parte de extranjeros y obligó al país a devaluar su moneda. A ello se sumó la introducción del cólera, que se propagó con rapidez y causó cientos de muertes. El Bakufu envió
varias misiones al extranjero para estudiar la civilización occidental, revisar los tratados desiguales y retrasar la apertura de puertos, pero sus esfuerzos fueron en vano. En 1860 se envió una delegación a Estados Unidos a bordo del Kanrin Maru y del USS Powhatan, y en 1862 otra a Europa. Mientras tanto, crecía la violencia contra los extranjeros y contra los japoneses que comerciaban con ellos. Y Naosuke, firmante del tratado con Estados Unidos, y decidido a eliminar las oposiciones de la occidentalización, fue asesinado en marzo de 1860. Un año después, el traductor neerlandés Henry Huxen fue igualmente asesinado por ronin antioccidentales. Ese mismo año, el consulado británico en Edo fue incendiado, con 2 víctimas mortales. La tensión alcanzó su punto máximo en septiembre de 1862 con el incidente Richardson, lo que llevó a las potencias extranjeras a intervenir con firmeza. En 1863, el consulado estadounidense también fue incendiado, colmando la paciencia de las naciones occidentales. La hostilidad hacia los extranjeros se convirtió en conflicto abierto cuando el emperador Komei, rompiendo con siglos de neutralidad política, emitió el 11 de abril de 1863 la orden de expulsión de los bárbaros. Siguiendo el mandato, el clan Chosu, dirigido por Mori Takachika, dio como plazo el 10 de mayo para expulsar a todos los extranjeros y ordenó atacar sin previo aviso a cualquier barco occidental que cruzara el estrecho de Shimonoseki. Bajo la presión imperial, el shogun se vio obligado a proclamar oficialmente el fin de las relaciones con los extranjeros, decreto enviado a las legaciones el 24 de junio de 1863. Ese mismo año, en diciembre, se envió otra misión diplomática a Europa con el objetivo de restaurar la política de aislamiento y cerrar el puerto de Yokohama, pero el intento fue un absoluto fracaso, ya que ninguna potencia vio ventaja alguna en apoyar tal medida. Your life is beautiful ぶっ飛ぶために溜め込んだパワーでも大丈夫置いてかないよ意外と悪いパン教養それでいて超超少子校俺らの山賊もで書いた ILYS 弾けるマイペースに静まる夜空フライテスアルバイトでもまかないないペース気づいてる奴はいるか俺ら這い出してる翼中二病でもなんでもない俺たちの景色はビューティフルぶっ飛ぶジョークドン離れた手をずっと Oh yo壊す Go サインまだ見たことのない存在未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域夢の中も現実扱いピュアなハットで作るレジュメからさラップで繋ぐ世代で鼓膜飛び出すビートに乗せて Push the major top and then high loop Put your ten アクシートジェネマーズシステムレイ上空が叫んだとまきっと輪の空合わせる目線の先に流れるさちっちゃチャリバックソン月と重なるレイジャーゲインストレイか事後のベッドメイキン見たくぶっ壊したブレイキンぶっ飛ぶジョークドン離れた手をずっと Oh yo 壊す Go サイン未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域 I see a light floating through the night I see a light floating through the night まだまだ上げるコードとこの曲のゲイン安定した飛行ありがとうよthat's in the musicレラについてくればたまるマイル今のマイルキャバンそこが次の未確認領域破り捨てるチーズ未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域未確認領域 Wake up
La influencia de Estados Unidos, decisiva en un principio, disminuyó a partir de 1861 debido a la Guerra de Secesión. Su lugar fue ocupado rápidamente por británicos, neerlandeses y franceses. Los dos principales focos de oposición al Bakufu eran los clanes Choshu y Satsuma, implicados respectivamente en los ataques contra barcos extranjeros en el estrecho de Shimonoseki y en el asesinato de Richardson. Como el gobierno shogunal se mostró incapaz de detenerlo, las potencias extranjeras decidieron actuar por su cuenta y organizar expediciones militares. El 16 de julio de 1863, con autorización del ministro Pruitt y en aparente respuesta inmediata a un ataque contra ciudadanos estadounidenses en Pembroke, la fragata USS Wyoming, al mando del capitán McDougall, se dirigió a Shimonoseki. Allí enfrentó a la pequeña flota rebelde, compuesta irónicamente por los mismos barcos que los estadounidenses le habían entregado en 1862. Tras casi 2 horas de combate, McDougall logró hundir un navío, dañar gravemente otros 2 y causar unas 40 bajas japonesas, aunque la propia Wyoming sufrió serios daños y 14 tripulantes muertos o heridos. 2 semanas después, tras las negociaciones de McDougall, una fuerza francesa compuesta por los barcos Tancred y Dieppe y 250 hombres bajo el mando del capitán Benjamin Jogues atacó Shimonoseki arrasando un asentamiento costero y al menos una batería de artillería. En agosto de 1863 tuvo lugar el bombardeo de Kagoshima, llevado a cabo por la Marina Real Británica como represalia por el incidente de Namamugi y el asesinato del comerciante inglés Richardson. La ciudad fue bombardeada y varios barcos fueron destruidos. Pese al conflicto, Satsuma aceptó negociar y pagó 25.000 libras, aunque no entregó a los responsables del asesinato. A cambio, obtuvo un acuerdo para la compra de buques de guerra británicos. Paradójicamente, este enfrentamiento marcó el inicio de una estrecha alianza entre Satsuma y Gran Bretaña, fundamental más tarde durante la Guerra Boshin. Aunque el incidente mostró el sentimiento Sono-Joi, que era reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, Satsuma en realidad siempre había estado a favor de la modernización y de la apertura a Occidente. Las potencias extranjeras planearon después una acción conjunta, que culminó con el bombardeo de Shimonoseki en septiembre de 1864. La operación reunió fuerzas de Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y Estados Unidos, dirigidas contra el poderoso daimyo Mori Takachiya del clan Choshu. Como el Bakufu no pudo pagar la indemnización de $3 millones exigidas por las potencias, estas aceptaron reducir la suma a cambio de varias concesiones, entre ellas la ratificación imperial del Tratado de Harris, la reducción de los aranceles al 5% y la apertura de los puertos de Hyogo y Osaka. Para presionar de manera pacífica, también una escuadra naval fue enviada a Hyogo en noviembre de 1865. Hubo nuevas incursiones extranjeras, hasta que en 1866 el emperador cedió y permitió que el shogunato mantuviera oficialmente relaciones con las potencias occidentales. Estos acontecimientos convencieron al Bakufu de que una guerra directa contra Occidente era inútil. Mientras el gobierno trataba de modernizarse, los clanes occidentales aceleraron su propia modernización militar y política, decidido a construir un Japón más fuerte bajo un gobierno imperial legítimo. She may have gone in the car now.
ような君にも期待しちゃうよ血が見つけば消えそうな日に恋の詰め立てて近づいてもいい身を任せ抱かれて全て失ってもいいしめやかに高鳴るここダメダメ待て待て呪いも病も君とならここらで暴れちゃってもいいかな泣けるぜ絶句しちゃうまで離れない革命途中だって君に夢中たゆたう旅の狭間で見つけたセンチメンタルな恋突き進むなら二人で革命途中だって夢に熱中ダメダメ待て待て呪いも病も抱きしめたいここらで暴れちゃってもいいよね怖くてってうならせ血とついたって守りたい革命途中だって君に夢中暗闇染み込む世界で見つけたセンチメンタルな恋En los últimos años del Bakufu, el gobierno shogunal intentó recuperar autoridad mediante reforma y modernización, pero su creciente relación con potencias occidentales lo convirtió en blanco del sentimiento antioccidental de todo el país. Para fortalecer su poder militar, el Bakufu envió a jóvenes marinos a academias navales europeas y contrató a ingenieros navales occidentales, entre ellos el francés Léonce Berny, quien supervisó la construcción de los astilleros de Yokosuka y Nagasaki. Hacia 1867, Japón ya disponía de 8 buques de guerra a vapor de estilo occidental, incluido el Kaiyo Maru, que más tarde sería utilizado contra las fuerzas proimperiales en la guerra Boshin bajo el mando de Enomoto. Ese mismo año, Francia envió una misión militar para modernizar el ejército del shogun, mientras Japón participaba por primera vez en una exposición universal, la de París de 1867. Sin embargo, el Bakufu no logró detener la creciente ola de violencia política. El lema «reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros» inspiró ataques contra autoridades del shogun, contra aliados del régimen y contra extranjeros. La venganza naval británica tras la guerra anglo-satsuma obligó a Japón a firmar un nuevo tratado concesionario en 1865 que el shogun Yoshinobu ya no pudo hacer cumplir. En 1866, el ejército del Bakufu fue derrotado cuando intentó reprimir una rebelión entre los dominios de Satsuma y Choshu. Un año después, la muerte del emperador Komei llevó al ascenso de su hijo de 15 años, el futuro emperador Meiji. La princesa Kotsu no Miya, Chikako, casada con el shogun Iemochi para sellar una alianza entre la corte y el Bakufu, intentó mantener la paz, pero la muerte del shogun disolvió la unión política creada por el matrimonio. Con ello, muchos miembros de la corte se unieron al movimiento restaurador, lo que intensificó aún más la presión contra el shogunato. A la muerte de Iemochi, Tokugawa Yoshinobu asumió el liderazgo del clan y del gobierno de forma reticente. Intentó reorganizar el Estado bajo la autoridad del emperador sin eliminar el cargo de shogun, un sistema conocido como Kobu-gatai. Pero ante el creciente poder de los dominios Satsuma y Choshu, fue presionado para devolver el control político al emperador y a un consejo de daimios. Con la amenaza de una alianza militar entre Satsuma y Choshu, Yoshinobu cedió parte de su autoridad con la esperanza de evitar un conflicto, pero fue inútil. Grupos de Ronin provocaron disturbios en Edo, mientras los ejércitos de ambos dominios marchaban a Kioto y forzaban a la corte a emitir un edicto que despojaba al shogun de su poder. Poco después, el 3 de enero de 1868, líderes de Satsuma y Choshu ocuparon el Palacio Imperial y proclamaron oficialmente la restauración imperial.
Yoshinobu aceptó la decisión y se retiró a Osaka, renunciando al título de shogun. Las tensiones no desaparecieron. Sospecharon que Yoshinobu planeaba reagruparse, por lo que la guerra estalló en Fushimi y Toba entre las tropas Tokugawa y las fuerzas aliadas de Satsuma, Choshu y Tosa. La derrota del Bakufu llevó a Yoshinobu a huir de Osaka rumbo a Edo, lo que marcó el fin del shogunato Tokugawa tras más de 250 años de gobierno. La guerra Boshin, que tuvo lugar entre 1868 y 1869, concluyó con la abolición del Bakufu y la degradación de Yoshinobu al rango de simple daimyo. Aunque la resistencia continuó en el norte y la flota del Bakufu logró mantener Hokkaido durante 6 meses y fundar la efímera República de Ezo, la última batalla de Hakodate selló la victoria imperial. Esta batalla supuso el final del Bakufu y dio paso a la era imperial de Japón. Y con esto os dejo por hoy. Nos quedamos escuchando a Hana con una canción que se llama Burning Flowers. Y ahora nos volvemos a escuchar el miércoles a las 8 de la tarde. Que tengáis una feliz semana. Chao, chao. You know, I'm the hottest one tonight.燃えてるフロア like a burning blaze. 誰かで触れない熱いから思いを止めるないつまでも Yeah, yeah. Cool music, yeah we do music. Go him too expensive. You know 私が歌えば熱くなってくフロアが誰も追いつけないとこまで高くなってくるスフロア You know what is hot? Cause the loud フロア You are hot where you are 争いはなしだ We working めちゃマジ We trying 毎日違うレベルでは絶対に争いは飽きないらしいみんななんかくっちゃべって聞こえない歓声が大きすぎて聞こえない誰がどとか何がことかくだらない熱い熱い熱いみんな熱くないもっと熱くしたい You know my name, you know 誰が hottest one Let them know who that is You know I'm the hottest one tonight 燃えてる flowing like you're burning this power 誰かに触れない熱いから思いを止めらないいつまでも Burning flower あっちあっち鳴らしたってお金ないけどこの声はビリオン神もメインセインも金も後についてくるの追い求めずただやることやればいいの You know いつか稼ぐビリオンだけど分ける金も愛も言わなくて言わないから今のうちこっち向きな私の手に Kiss me 見分けろ誰が味方か誰が一番熱いかもらった恩は倍で返す世界中回すついてきない You know my name, you know 誰が hottest one Let them know who that is You know I'm the hottest one tonight 燃えてる flowing like you're burning this flower 誰かに触れない熱いから思いを止めらないいつまでも I'm the hottest one Burning flower あっちYou know I'm the hottest one tonight 燃えてる floor like a burning this flower 誰かで触れない熱いから思いを止まるないいつまでも